tenemos un reporte que habla acerca de una denuncia sobre una pacientita a la cual llegó a una clínica veterinaria para sacarle unos exámenes para diagnóstico, pero bueno, como la perrita aparentemente no se dejaba manipular de la mejor manera, se decidió sedarla para poder hacer el procedimiento de la toma de muestra, ¿no? Y bueno, durante este procedimiento la perrita fallece, ¿no? Esta noticia nos dice mucho acerca de que la anestesia no es infalible a que puedan pasar accidentes. Pero ¿qué es lo que nos deja, digamos, o nos da la línea delgada entre que pueda pasar algo malo y no? Una evaluación previa que se hace en el paciente. Ya, es un prequirúrgico cuando ya estamos, justo para eso son los exámenes, será como para un prequirúrgico por una evaluación clínica. Entonces, tener el conocimiento adecuado de los fármacos, cuáles son sus efectos adversos, qué pasa cuando hacemos combinaciones de fármacos, ¿no? Porque eso también puede, terminando generando alguna complicación. Quizás si es un paciente que ya de por sí está hipotenso por una patología que estamos sospechando, ¿no? Un diagnóstico presuntivo que tenemos con ese paciente y colocamos fármacos que promueven más quizás algún tipo de hipotensión en ese paciente, podemos llegar a generar incluso la muerte de ese paciente, ¿ya? Entonces, tener en cuenta ello, que es importante hacer una buena evaluación física previa antes de colocar cualquier tipo de fármaco, para poder nosotros, con nuestro conocimiento de los fármacos, saber qué medicamentos son los que debemos aplicar para el caso necesario que requerimos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, hacer una estrategia anestésica para lo que es un paciente, para eso, por ejemplo, para una toma de muestra o para conseguir un diagnóstico clínico, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una ruptura del ligamento cruzado, para poder hacer el diagnóstico se realiza lo que le llamamos la prueba de cajón, ¿ya? Y para ello un paciente con dolor, con ruptura de ligamento, no lo vamos a poner en lateral y lo vamos a empezar a manipular porque no se va a dejar, ¿no? Entonces debemos inmovilizarlo, tranquilizarlo, sedarlo un poco, dependiendo también el temperamento del paciente, y dependiendo de eso también se utilizan diferentes combinaciones de fármacos. Pero no es igual, digamos, eso, así yo voy a intervenir a un paciente para el procedimiento quirúrgico como tal, ¿no? Requiero mayores cantidades de medicamentos que me van a manejar analgesia, que me van a deprimir incluso más, inhibir incluso más el sistema nervioso central, porque como voy a ejercer ruptura de tejidos para poder reconstituirlos, va a haber mayores grado de dolor, ¿no? En esa manipulación, al que quizás yo voy a someterlo para un diagnóstico, ¿ya? Entonces, eso previamente se tiene que hacer una evaluación. Ahora, al término de la sesión, el estudiante conocerá y comprenderá la importancia de los efectos diversos de los anestésicos usados en medicina veterinaria. Vamos a hacer un paneo general, ¿ya? De lo que se usa en anestesia, en los usos de fármacos, qué es lo que generan, ¿ya? Entonces, dentro de nuestros contenidos tenemos generalidades, conceptos, que la anestesia, etapas de la anestesia, ¿no? Para poder entender en qué etapas se utiliza cada fármaco. Ok. Entonces, la anestesia en medicina veterinaria se puede utilizar en diferentes ocasiones, ¿ya? Lo podemos usar para contención, ¿no? La contención nos va a ayudar para, por ejemplo, si queremos hacer algún traslado del paciente, ¿no? En el caso de los pacientes silvestres o exóticos, silvestres o zoológico, para tomar algún tipo de prueba diagnóstica, por ejemplo, un rayos X, ¿no? Una ruptura de cadera, ¿no? Una displasia de cadera, se requiere hacer una contención del paciente, hacer una inmovilización química para poder nosotros manipularlo, colocarlo en las posiciones adecuadas y poder tomar las imágenes que nos ayudarían para el diagnóstico definitivo, ¿no? Tratamiento de heridas, ¿no? Hay pacientes, incluso en las especies caninas, que son muy nerviosos, y cuando hay que hacer una tricotomía para hacer una buena limpieza no nos permiten hacer el trabajo adecuado y hay que generar la contención.
En sí, la contención es buscar una inmovilización del paciente, ya no estamos sometiéndolo a lo que es una inconsciencia como para que entre en una cirugía, y la finalidad básicamente va a ser buscar el bienestar del paciente, porque muchas veces por nerviosismo el paciente puede quizás saltar, golpearse por querer escaparse de una situación que le genera temor, ¿no? Así como el peligro que puede generarle a los mismos operarios, ¿no? En el caso de caballos es bastante común, los caballos son de por sí especies muy nerviosas, ¿no? Y hay ciertos procedimientos menores que se debe sedar al paciente para que no pueda incluso generarle algún tipo de lesión a los operarios. Luego, para lo que son control de convulsiones, ¿no? Como sabemos, la mayoría de fármacos que nosotros utilizamos en las combinaciones anestésicas lo que van a buscar es deprimir el sistema nervioso central. Entonces, cuando yo tengo un paciente con una convulsión, ¿qué es lo primero que vamos a observar? Es que ese paciente va a empezar a generar una hiperactividad, se va a activar un foco en alguna zona del sistema nervioso central, y eso va a generar o va a gatillar una electricidad o una conductividad eléctrica mayor a un paciente normal, ¿no? Entonces, para poder disminuir, digamos, el efecto agudo que se da en un paciente convulsivo de manera continua, podemos utilizar fármacos que me depriman el sistema nervioso central para poder calmar a ese foco convulsivo que se ha activado, ¿no? Hasta que podamos llevar el protocolo de una manera adecuada. También para lo que es investigaciones biomédicas, ¿no? Algo que quizás se utiliza mucho para investigaciones incluso que se llevan para manejos en medicina humana, ¿no? Entonces, los anestésicos nos ayudan para poder hacer pruebas en animales de laboratorio. Evidentemente en cirugías, ¿no? En cirugías que básicamente lo que busca es eliminar la sensibilidad y el estímulo nocivo, de esta manera proporcionar el confort al paciente y permitir al cirujano hacer un mejor trabajo, ¿no? En el acto quirúrgico. Y bueno, también nos sirve para lo que son eutanasias, ¿no? Evidentemente, bueno, el T61 no es un anestésico, pero es un fármaco que lo que me va a activar es generar la inhibición para generar la parada respiratoria y luego la parada cardíaca. Pero previo a eso, tenemos que nosotros anestesiar de manera general al paciente, ¿no? Porque el inducir a una parada respiratoria va a generar dolor, va a generar estrés en el paciente. Entonces, ¿qué buscamos? Anestesiarlo de manera general para que en la inconsciencia suceda eso. Entonces, la anestesia general. ¿Qué es la anestesia general? Es la pérdida reversible de la sensibilidad que va a generarse en todo el cuerpo y que es inducida por un fármaco, ¿ya? Que va a deprimir la actividad del sistema nervioso central. ¿Reversible por qué? Porque nosotros buscamos dormir de manera artificial a este paciente por el tiempo que nosotros manejamos su mantenimiento, ¿ya? Y luego el paciente se va a recuperar, ¿no? O incluso ahí se puede agregar el uso de antagonistas para poder recuperar ese paciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos aquí a anular? Vamos a anular la conciencia, vamos a anular la sensibilidad, los reflejos, así como la motilidad del paciente. Y esto nos va a permitir nosotros, los cirujanos en este caso, realizar los procedimientos necesarios para la profilaxis de este paciente. ¿Qué cosa es la analgesia? La analgesia es la pérdida de la sensibilidad dolorosa, ¿ya? Que cuando ya estamos hablando del acto anestésico no se llama dolor, porque el dolor es la sensación consciente, ¿ya? Cuando hablamos de sensación inconsciente se llama nociocepción, que es el arco reflejo, ¿no? De la sensación que gatilla el estrés quirúrgico, ¿ya? Entonces, el manejo de dolor en anestesiología, principalmente nuestro pilar es manejarlo mediante los bloqueos locorregionales, ¿no? Pero también se manejan a su vez en combinación con infusiones de dolor, ¿no? Que también nos ayudan mucho a manejar el dolor general, ¿no? Que podemos manejarlo en jeringas de infusión, bombas de infusión. Ahora, ¿qué es la hipnosis? La hipnosis es la búsqueda del sueño artificial, ¿ya? Es mediante los fármacos, nosotros buscamos que ese paciente entre en un sueño
profundo, ¿no? En la cual podemos lograr, incluso dependiendo del grado de hipnosis, logramos la inconsciencia del paciente. Ahora, ¿qué es la sedación? La sedación me va a deprimir el sistema nervioso central, pero el paciente no está inconsciente, está despierto pero bastante calmado. O sea, probablemente lo vas a ver echadito al paciente, hasta incluso con los ojos cerrados, muy tranquilo, como si estuviera durmiendo, pero tú haces esto. Entonces eso y el paciente se levanta. Se va a parar y luego se acaba el ruido y se vuelve a echar. ¿Ya? Ahora, objetivos de la anestesia, ¿ya? Eso es muy importante tenerlos en cuenta porque dependiendo si nosotros queremos abarcar 3 objetivos, 4 objetivos o los 5, de eso va a depender qué fármacos yo voy a combinar, ¿ya? ¿Qué es lo que busca la anestesia? Busca sedar, tranquilizar al paciente, quizás para alguna contención menor. También que me busca relajar o inmovilizar al paciente, quizás si ya lo requiere el paciente que no genere ningún movimiento para poder manipularlo de mejor manera, pero todavía en estas 2 fases el paciente está despierto, está consciente, pero está más manejable. Luego, quizás si lo queremos un poco más profundo, ya ahí lo llevamos a una inconsciencia, ¿no? O disociación. ¿Ya? Bueno, la disociación en este caso con una inmovilización hacen sinergia, ¿no? en el fármaco que nos genera ello. ¿Ya? Una amnesia, ya hay fármacos que nos van a eliminar el recuerdo posterior de una vez aplicado el fármaco, ¿no? Por ejemplo, los benzodiazepínicos me generan amnesia, ¿no? Generan que el paciente, una vez que se le colocó el benzodiazepínico, todo lo que pasó celularmente después no queda un recuerdo de ello, ¿ya? La protección neurovegetativa, cuando llevamos a un paciente a la inconsciencia, buscamos proteger el sistema nervioso a niveles vegetativos, ¿no? Y lo más importante dentro de nuestro manejo anestésico, la analgesia, ¿ya? Mientras mantengamos una buena analgesia, no requerimos deprimir tanto el sistema nervioso central, porque lo que activa, digamos, o estimula el sistema nervioso central principalmente es el estrés quirúrgico, el estrés anestésico, ¿no? Que está relacionado con los eventos dolorosos. Entonces, si manejamos una buena analgesia, ese paciente no se va a ver estimulado. Y si no se ve estimulado y está bien relajado, puede mantenerse en un plano superficial para poder hacer un procedimiento quirúrgico, ¿ya? Entonces, ¿la inconsciencia es suficiente para llevar adelante una cirugía? No, ¿ya? Es parte, como vemos dentro de los pilares de la anestesia, es parte quizás importante de una anestesia general, pero no es lo único. Tiene que ir combinado, por ejemplo, con la analgesia, ¿ya? Junto con quizás una buena miorelajación y demás fármacos que me van a ayudar a obtener el objetivo que yo requiero para ese paciente específico, ¿ya? Algo importante que hay que saber de la anestesia es que la anestesia no es una receta de cocina. No es que, ya, pásame el protocolo para la OVH, voy a hacer una castración, pásame el protocolo. Así no funciona, ¿ya? La anestesia se maneja por estrategias. ¿Ya? Yo elaboro una estrategia, una combinación de fármacos orientado a un paciente, a un caso en particular. No es lo mismo hacer un manejo anestésico para quizás una paciente de 1 año de edad que viene para una OVH electiva que hacer una anestesia para una OVH de una paciente de 10 años de edad con una insuficiencia renal crónica compensada y que viene por biométrico. ¿Ya? Son situaciones totalmente diferentes y por más que sea el procedimiento quirúrgico el mismo, la asociación de fármacos que yo voy a utilizar en cada caso va a ser diferente, ¿ya? Entonces, y algo que también es de suma importancia durante el manejo anestésico en la fase de mantenimiento es el monitoreo, ¿ya? ¿Qué nos genera el éxito de una buena anestesia? O sea, la recuperación adecuada de un paciente, la evaluación previa, ¿ya? Tenerla bien mapeada de ese paciente, ¿ya? Y esa evaluación previa va incluida con lo que son los exámenes prequirúrgicos, o sea, lo que vendría a ser su evaluación prequirúrgica, ¿ya? El conocimiento que tenemos
de los fármacos, cómo funcionan, qué pasa cuando se combinan, qué hacen en el cuerpo, qué podría suceder con un paciente con tal patología si yo utilizo estos fármacos. Quizás en una combinación A y B no me genera tanto efecto adverso para este paciente. El conocimiento también es importante. Pero ¿qué otra cosa también nos da el mayor margen de éxito del proceso? El monitoreo, ¿ya? Yo puedo tener el conocimiento, puedo quizás haberle hecho un buen prequirúrgico, pero si yo no monitoreo adecuadamente a ese paciente, si se me presenta alguna complicación durante la anestesia y yo no lo predigo a tiempo, el paciente se me puede morir. Yo quizás lo único que tenía que hacer es bajar el anestésico general o colocar algún antagonista y el paciente se mantenía bien, pero si yo no estoy observando los signos clínicos de mi paciente durante la anestesia, el paciente se me puede descompensar sin darme cuenta y fallece, ¿ya? Entonces, es muy importante el mantenimiento de la función cardiovascular, o sea, revisar bien frecuencia cardíaca a través del electrocardiograma, si la curva del electrocardiograma está adecuada, la curva platismográfica también me da un indicativo de cómo se está generando los gatillos de vasoconstricción y vasodilatación. También voy a tener evaluar bien el funcionamiento respiratorio a través de la cardiografía, a través de la frecuencia respiratoria, ver la oxigenación, si un paciente está oxigenando de manera adecuada, ¿no? Otra cosa importante dentro del funcionamiento cardiovascular es la presión arterial. La presión arterial es sumamente importante en un monitoreo porque uno de los órganos que se va a activar o que se ve bastante perjudicado cuando tenemos una hipotensión, ¿saben cuál es? No, el corazón no. El riñón, ¿ya? El riñón, al recibir menos flujo, porque hay menos presión, ¿qué hace? ¿Ah? El sistema de renina que incluye aldosterona. Exactamente. Activa el sistema de renina, aldosterona y angiotensina, ¿ya? Y eso lo que busca es compensar al cuerpo, ¿no? Sí. Pero empieza a generar ciertos efectos que más bien en vez de compensar terminan desequilibrando el paciente, ¿ya? Porque va a empezar a hacer vasoconstricción periférica, va a empezar a querer aumentar el gasto cardíaco, entonces todo eso a los finales también conlleva una descompensación del paciente, ¿ya? Entonces es muy importante por ello el monitoreo. Ahora, para poder evaluar los periodos, ¿ya? Los periodos anestésicos que vienen a ser los niveles de profundidad, ¿ya? Una forma de poder evaluarlos es a través de los reflejos neuromusculares, ¿ya? Entonces, la anestesia no es solamente que yo agarro, sé qué hace mi fármaco, sé cómo funciona, sé cómo combinarlos, tengo mi monitor y ahí acabó, no. El anestesista no solamente agarra y mira el monitor, ¿no? Y tiene su tablita y apunta todo lo que es el monitor. O sea, el monitoreo anestésico los monitores me ayudan un montón, ¿no? En la actualidad, desde que existen los monitores, de verdad nos han facilitado mucho el trabajo para poder tener mayores herramientas de monitoreo. Pero siempre, y eso acostúmbrense, chicos, por más tecnología que haya, no hay nada más importante y más certero que tocar, escuchar, mirar al paciente, ¿ya? Eso es lo más importante. Las máquinas siempre pueden tener algún pequeño margen de error o desfase de tiempo y eso hace la diferencia de que nosotros podamos anticiparnos y actuar de manera y en el tiempo adecuado y evitar que este paciente pueda tener alguna complicación que implique el riesgo de su vida, ¿ya? Entonces, la escala de Wedel justo es una escala de reflejos neuromusculares donde nosotros ponemos en práctica el tocar, el observar, ¿ya? Entonces, podemos observar, ¿no? Vamos a observar cómo se presenta la respiración, ¿ya? La respiración a través de lo que sería el tipo de frecuencia en la que respira, ¿no? Si es parejo, si es regular, ¿no? También vamos a observar la respiración diafragmática e intercostal, ¿no? Cuando tenemos respiración intercostal y diafragmática, vamos a ver cómo se insufla el tórax, ¿no? Cuando se va perdiendo la respiración intercostal, ya no vamos a ver tanto la insuflación del tórax, pero sí se va a observar
que hay otro movimiento, ¿no? Que es el movimiento diafragmático. ¿Ya? Cuando un paciente entra en apnea no vamos a ver ninguno de los dos movimientos. Y quizás si yo todavía tengo dudas, ahí es donde me ayudo con el monitor, ¿no? O sea, yo observo la capnografía, a ver si hay ventilación, observo cuánto es su frecuencia respiratoria, si quizás observándolo no tengo mucha experiencia, quizás todavía no estoy observando bien la respiración diafragmática, ¿ya? Entonces por ahí yo me ayudo con eso. Pero también hay otras herramientas para poder escuchar. Ya puedo utilizar un estetoscopio esofágico que me permita escuchar al paciente y lo corroboro con el monitor, ¿ya? Entonces, herramientas hay muchas que combinamos, ¿ya? Luego, a nivel de pupila, vamos a observar la midriasis y la miosis que se genera en esa pupila, ¿ya? Dependiendo los estadios. Ahorita lo vamos a definir mejor, ¿ya? La posición del globo ocular. El globo ocular también va a tener movimiento, ¿ya? De rotación, ¿ya? Principalmente ventromedial, ¿ya? Y eso también va a ser indicativo de nosotros poder saber si el paciente está profundo, está superficial, ¿ya? Otra cosa son los reflejos oculares, ¿no? Le colocamos luz y vamos a observar los reflejos oculares, ¿ya? Así como también el lacrimeo, ¿ya? Cuando el paciente está más superficial todavía persiste teniendo parpadeo, ¿ya? Ese es otro tipo de estímulo que vamos a observar, el parpadeo. Cuando parpadea hay una buena irrigación lacrimal, ¿no? Cuando deja de parpadear, cuando ya está más profundo, ¿qué pasa con esa córnea? Se empieza a secar, ¿ya? Entonces, esos también nos ayudan como indicativos de profundidad, ¿ya? Y obviamente el estímulo en la respuesta quirúrgica, ¿no? El hecho de que se le haga algún tipo de pinzamiento, algún tipo de tracción, de incisión, ¿no? Durante la cirugía también va a generar una respuesta propia, ¿no? Que es el estrés quirúrgico, ¿ya? Y obviamente nosotros a través de una buena analgesia, a la actualidad, a través de los bloqueos locorregionales, reducimos bastante esta respuesta quirúrgica para que el paciente se mantenga relajado en todo el procedimiento, ¿ya? Entonces, tenemos desde un paciente que está en una fase 1, ¿ya? La fase 1 es la fase en la cual tenemos un paciente despierto, empezándole a colocar los medicamentos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a observar? Que va a presentar una respiración intercostal y diafragmática, va a ser bastante observable. Luego, y que bueno, va a ser un poco irregular, quizás por el estrés de lo que lo estamos manipulando, colocándole el fármaco de manera inicial. La pupila se va a mantener en una contracción, digamos, normal, ya como llegó, no va a haber un estímulo quizás de dilatación. Y bueno, el globo ocular va a estar centrado, o sea, todo dentro de parámetros normales. Ahora, cuando el paciente va a un estadio 2, es cuando ya empieza a tener los primeros efectos farmacológicos, ¿no? Entonces, hay pacientes, y la mayoría, cuando empieza a tener los estímulos de los fármacos, empiezan a excitarse, sobre todo los que son más nerviosos, empiezan a excitarse. Y vamos a ver ciertos cambios, ¿ya? La respiración aún va a estar la diafragmática y intercostal, pero quizás va a tener una respiración más irregular, ¿no? Porque una persona, un ser vivo en general, cuando tiene ansiedad empieza a respirar un poco más rápido y quizás entre el susto no hay una regularidad en la frecuencia cardíaca, ¿ya? Porque se empieza a sentir mareado, empieza quizás a tener hasta alucinaciones, ¿no? Y eso lo estresa el paciente inicialmente. ¿Ya? Vamos a empezar a observar por ese motivo qué pasa con las pupilas, empiezan a dilatarse, ¿no? Luego, la posición del globo ocular, si bien al comienzo un paciente que está despierto, ¿qué es lo que hace? Mueve los ojos, ¿no? Está mirando a todas partes. En este punto lo centra, y es como que estuviera como que ido, ¿ya? Y todavía tenemos el reflejo del párpado. ¿Ya? Se ve el reflejo del párpado y el lacrimeo todavía sigue presente porque todavía el paciente parpadea, ¿ya? Cuando pasamos a esta etapa de aquí, que es la etapa que está así medio mareado, medio tenso, ya se relaja, ¿ya? Ahí ya lo estamos llevando a lo que sería el estadio 3, que es la etapa quirúrgica, ¿ya? En esta etapa vamos a tener a su vez 3 subetapas, ¿no? Lo que llamaríamos un plano superficial, un plano medio y un
plano profundo. Por lo general nosotros manejamos un paciente en un plano medio, incluso entre leve y medio ahora con los bloqueos locorregionales, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las diferencias que podemos observar? En un plano superficial o un plano leve vamos a observar que aún persiste teniendo respiración diafragmática e intercostal. Ahí las respiraciones se vuelven más regulares, posiblemente baja frecuencia, pero son más parejas, más regulares, ¿ya? El globo ocular, la pupila ya no va a estar dilatada, se va a empezar a contraer y va a tener más o menos la misma dilatación que tenía inicialmente, ¿ya? Posterior a ello, vamos a empezar aquí a observar la rotación del globo ocular ventromedial, ¿ya? Ahora, ¿qué fármaco no me va a generar esta visión, ¿ya? Cuando yo utilizo ketamina, ¿ya? Si yo utilizo ketamina y no utilizo, por ejemplo, propofol, el propofol es el que me ayuda a observar rotación ocular, sí voy a observar por la disociación, voy a observar al paciente que el globo ocular lo tiene centrado, ¿ya? Eso para que lo tengan en cuenta y digan, no rota, está despierto. No, o sea, quizás no le han puesto propofol, le han puesto solo ketamina por eso, ¿ya? ¿Qué más? Miss, pero el propofol solo lo uso entonces para ver lo que del reflejo ocular, o aparte de eso también tiene otra función al combinarlo con la ketamina. No, el propofol lo que me va a generar es la inconsciencia del paciente. También. Entonces es un fármaco inductor, ¿ya? Así como el endomidato, la falaxona, o sea, como otros, ¿ya? Lo que nosotros más usamos es el propofol, ¿ya? Cuando se combina con ketamina, o sea, en el orden que lo pones, por ejemplo, para inducir se puede hacer combinaciones de ketamina y propofol. La ketamina que me va a generar una disociación del paciente y me lo va a inmovilizar, ¿ya? Entonces, va a estar consciente, por eso es que ketamina ya no se utiliza como inductor solo, porque el paciente va a estar consciente. Lo combino con propofol para generar la inconsciencia, ¿ya? ¿Puedo yo utilizar la ketamina en una inducción dependiendo de mi paciente? A veces no lo utilizamos nada más dentro de lo que son protocolos de analgesia, donde lo utilizas en dosis muy bajas, ¿ya? Pero, por ejemplo, ¿no? Yo lo puedo usar si yo tengo un paciente que tiene una bradicardia muy marcada por todos los medicamentos que le pongo previamente, ya la ketamina me puede ayudar a inducir taquicardia. Entonces ahí lo balanceo. Ya, otro motivo es que quizás si mi premedicación no me ayuda a manejarlo de manera adecuada para llevarlo a una buena inducción, también lo puedo ayudar a mi inductor con la ketamina, ¿ya? Pero ya ahí cuando hablemos más profundamente de ello vamos a entender por qué se prefiere quizás utilizar los inductores que son protectores neurovegetativos ante quizás un disociativo, ¿no? Pero sí los combinamos. Entonces, podemos observar la rotación ocular si yo hago mi combinación de ketamina primero y luego propofol. Ahí sí voy a ver ese efecto. Pero si por A o B yo estoy induciendo con propofol y se está, por decirlo de manera coloquial, se está consumiendo el propofol y el paciente no entra en el plano adecuado, quizás yo hice una mala estrategia prequirúrgica, entonces me puedo ayudar con la ketamina posterior al propofol para ya terminar de disociarlo y poder manejarlo mejor en un plano. Pero ahí ya no, de lo que estaba rotado se va a centrar, ¿ya? Entonces, en esta etapa todavía voy a tener reflejo vertebral, ¿ya? Y evidentemente todavía hay lágrimas, ¿ya? En el estadio medio, una gran diferencia que vamos a observar es que ya no me va a haber reflejo vertebral, ¿ya? Cuando el paciente ya está en una etapa media, lo que me va a indicar que estamos ahí es el reflejo vertebral. Es aquí donde tenemos que evaluar bien lo que es la resequedad ocular, ¿ya? En el caso de gatos, sí o sí se tienen que usar lágrimas artificiales, se tiene que utilizar en el peor de los casos cloruro de sodio, que siempre vamos a tener en la mano, para irrigar la córnea, porque en los gatos sí se generan úlceras corneales por un mal manejo de la irrigación de la córnea en el postquirúrgico, porque tienen los ojos abiertos, ¿ya? En el caso de perros no es tanto, pero si ya el paciente viene con una condición previa, hay que tener cuidado, ¿ya? En esta etapa, ¿ya? Ahí vamos a observar que la respiración intercostal empieza a reducir, ¿no? Quizás al tener poca experiencia se van a asociar y van a decir, dejó de respirar. Todavía respiración diafragmática, ¿ya?
pero sí ya se observa menos la respiración porque ya no hay una insuflación tan marcada del tórax, no van a ver que el tórax se expande tan ampliamente como en las etapas anteriores, ¿ya? Y evidentemente la frecuencia respiratoria va a disminuir un poco, ¿ya? Un paciente normal puede estar entre 20 y 40 respiraciones por minuto. Si es un perro loco, hasta más, ¿no? Si es un perro muy estresado, puede incluso respirar muy similar a su frecuencia cardíaca. O sea, hay casos, ¿no? Los perros ansiosos que están en jadeo, ¿no? Respiran igual que su frecuencia cardíaca. Pero un paciente anestesiado puede llegar a frecuencias respiratorias de 12 y considerarlo normal, ¿ya? 12 respiraciones por minuto, ya que es más o menos lo que empezamos a ver aquí en una etapa media, a veces incluso un poco menos, 10, ¿no? De ser el caso que ya está llegando a 8, sí o sí ya tenemos que ventilar y tenemos que llevar a nuestro paciente que esté alrededor de 12 o 15 respiraciones por minuto, ¿ya? Bueno, ya la respiración empieza a ser regular y lenta. La pupila empieza a dilatarse un poquito, ¿ya? A diferencia del estado superficial, y aquí todavía hay una pequeña respuesta del estímulo quirúrgico, ¿ya? Por eso es que los analgésicos y los bloqueos locorregionales nos ayudan a reducir incluso este margen un poco más, ¿ya? Cuando tenemos un paciente profundo, ahí sí ya no vamos a ver respiración intercostal, ya se relajan totalmente los músculos intercostales y solamente el diafragma es el que empieza a generar la ventilación, los movimientos de respiración, ¿ya? Probablemente vayan a hacer esas respiraciones espasmódicas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Con espacios, ¿no? Un silencio y de ahí, ¿ya? La pupila, como observamos, va a estar sumamente dilatada, ¿ya? Entonces, y el globo ocular centrado. Entonces, si yo tengo un paciente con globo ocular centrado, la diferenciación de la dilatación pupilar me va a indicar también el estado de conciencia, ¿no? A veces cuando estamos en el leve no está tan rotado, está un poco centrado y yo veo, ¿no? Si aquí está contraído hasta superficial. Pero si yo veo a un paciente que está con la pupila dilatada, centrada, respira muy bajito, ¿no? Está muy profundo, ¿ya? Y bueno, todavía vamos a observar reflejo corneal, ¿no? Va a haber cierto reflejo de luz. Yo le pongo luz y el paciente va a intentar contraer un poco la pupila. Todavía lo hay, ¿ya? Aquí, ¿ya? Pero no va a haber ni reflejo, no va a haber lágrimas, no va a haber reflejo palpebral, ¿ya? Y el estímulo quirúrgico ya no se siente aquí. Por eso era bastante usual, es bastante usual cuando los colegas no tienen mucho conocimiento en anestesiología, piensan que la anestesia inhalatoria es el boom más espectacular del mundo. O sea, una falacia total, ese es un mito ya, chicos. O sea, el veterinario dice sí, la anestesia inhalatoria es lo mejor, no sabe anestesia, ¿ya? Lo mejor de la anestesia es la combinación, ¿ya? La anestesia inhalatoria te va a ayudar mucho en mejorar el tiempo de recuperación por la rapidez que tiene la anestesia inhalatoria para aclararse. Pero la anestesia inhalatoria tiene sus limitantes y tiene sus efectos adversos que son peores sobre lo que es el sistema cardiovascular, ¿ya? Los agentes halogenados me generan mucha vasodilatación, entonces mayor probabilidad de hipotensión en el paciente, ¿ya? Entonces me lo pone más en riesgo que si yo utilizo quizás una infusión de propofol o una infusión de fentanilo, o sea, me los desestabiliza más incluso, ¿ya? Entonces, la combinación es lo que... ¿Cuál es la idea de las combinaciones en anestesiología? Reducir las dosis para potenciar el efecto y generar la menor probabilidad de efecto adverso. Ya, si yo utilizo menos dosis, hay menos probabilidad de efecto adverso. Sí, disculpe, la mayoría, por ejemplo, en una operación con una gatita que ya es considerada geriátrica, ¿por qué siempre, o sea, si hay riesgo en la anestesia inhalatoria porque puede causar eso, por qué a veces la mayoría de veterinarios, cuando son gatitos geriátricos, optan por la anestesia inhalatoria en vez de la... Porque no son anestesistas. Y sobre todo te dicen, no, pero es que como ya está grande, ya es geriátrica, tiene que ser anestesia inhalatoria. Y cobran más caro la anestesia inhalatoria. Lo que pasa es que en realidad es que está mal definido, ¿ya?
porque el cobro de la anestesia es por el profesional que te hace el servicio, porque el profesional es el que va a indicar al anestesista en este caso qué es lo mejor para el paciente. Incluso pensar que la anestesia inhalatoria es más cara por temas de economía de gastos es mentira. Más tú gastas haciendo una TIVA que utilizando anestesia inhalatoria. Obviamente cuando ya tienes todos los equipos, ¿no? O sea, te sale más barato usar anestesia inhalatoria, ¿ya? Lo que, digamos, genera el costo del anestesista en realidad es todo lo que hace, ¿no? El conocimiento, el monitoreo, el uso de los fármacos que combina. En un paciente geriátrico incluso una TIVA sería mejor, se podría combinar con una TIVA quizás. Claro, por eso estaba pensando Claro. que inhalatoria. Exacto, pero no inhalatoria exclusiva, ¿no? Entonces ahí es donde te das cuenta que los colegas que te venden el servicio de inhalatoria como lo mejor realmente no son anestesistas, pero lamentablemente comercialmente eso se ha vuelto muy común. Sí. Claro, o sea, tú vas a donde sea, pero acá hacemos anestesia inhalatoria, es más caro, o sea, pero ni siquiera tiene sentido, ¿ya? Porque en realidad más caro es la TIVA. En la TIVA tú gastas más fármacos, combinas más fármacos, el que realmente sabe hacer una TIVA, ¿no? Porque quizás la TIVA que tienen de concepto en la veterinaria, yo le pongo ketamina, silacina, le inyecto, ¿no? Mucho le induzco con propofol y ya la ketamina me dura en combinación con un benzodiazepínico, me dura 25 minutos con una castración suficiente. ¿Qué es lo que hacen en campañas? O usan un alfa-2 agonista y lo profundizan mucho al paciente. Y obviamente no va a sentir nada, pero ¿en qué estado lo tenemos? Quizá lo tienes en una hipotensión sostenida toda la cirugía y ese paciente termina siendo afectado de manera de morbilidad posterior a la anestesia, por ejemplo, para una insuficiencia renal. O sea, entonces te das cuenta de lo importante que es hacer un buen monitoreo. Sí. O sea, no es solamente que agarro, le pongo unos cuantos fármacos porque me funciona en la cirugía, sino que tengo que ver el impacto que genera en el paciente posterior a la cirugía. Un anestesista no solamente es el que viene, te duerme el paciente, te lo despertó, chao. No, o sea, su responsabilidad queda hasta después de la cirugía. Lo que le pasa a ese paciente hasta después de la cirugía todavía puede ser responsabilidad del anestesista. Por ejemplo, en caballos, hasta una semana posterior a la cirugía, el caballo se puede morir por un mal manejo anestésico. Sí, hasta una semana. ¿Ya? Entonces es bastante importante tener en cuenta que no es que el anestesista hace cualquier cosa, y no es porque yo me dedique a anestesia, sino que es así. ¿Ya? Porque a veces subestiman mucho el trabajo del anestesista versus el cirujano, pero no es así, pues, ¿no? O sea, rockstar siempre es el cirujano, pero tú no puedes operar sin mí. ¿Ya? Entonces, eso sí, ¿entiendes? Pero sí, es algo que sí me gustaría que ustedes se quiten ese mito de la cabeza para que tengamos una generación nueva de veterinarios que tenga otro concepto, que le explique mejor estas cosas a sus pacientes, porque en realidad no está bien, ¿no? No está bien agarrar y decirle a todo el mundo la anestesia inhalatoria es lo máximo. O sea, no, la combinación, es más, ahorita hacer una TIVA con bloqueos locorregionales o guiados es mucho mejor, ¿no? Pero igual, pues, ¿no? La anestesia inhalatoria nos sirve como una herramienta adicional. ¿Ya? Igual el paciente contigo lo tienes que tener ventilado, ¿no? Porque es parte del manejo de mantenimiento adecuado de ese paciente, incluso por si se presenta alguna emergencia. Yo ya tengo vías aéreas abiertas. Sí. Profesora, una consulta. Por ejemplo, yo he visto que para lo que es cesáreas usan el tema de lo que usted hablaba, el propofol, la vitamina, y le ponían el redifentanilo. Ya, sí. En este caso me pregunté por qué no el fentanilo. Bueno, me dijeron que el redifentanilo era porque era de acción rápida, o sea, se metabolizaba. Son dos cosas, es de acción rápida y sus efectos adversos depresivos son menores que el fentanilo. Y me dijeron que por el tema de los cachorros, los cachorros también tenían el mismo impacto, entonces también... Exactamente. Por ese motivo es que un paciente, por ejemplo, no le podemos poner un alfa-2 agonista a una paciente por cesárea, porque primero me va a generar lo que es el aumento de la contracción y yo no necesito que me contraiga el útero.
¿ya? Segundo, me genera una relajación y una depresión vascular, ¿no? O sea, me va a generar una vasodilatación posterior. Y lo mismo que le pasa a la mamá, le van a pasar a los cachorros. Entonces, ahí mi herramienta principal es el bloqueo locorregional. Porque al final echaron también un poquito de lidocaína en la parte. No, al final yo puedo hacer lo que quiera. Una vez que saqué a los cachorros, ya puedo usar la inhalatoria, puedo combinarlo con lo que me da la gana, ya le puedo poner incluso otros opioides, lo que quiera. Una vez que salió el cachorro, porque ya es la mamá sola, pero cuando los cachorros están adentro, mi principal herramienta es por ejemplo, la epidural, o hacer un bloqueo lumbar cuadrado, ¿no? O sea, puedo combinar ya para generar analgesia, a tenerlo al paciente lo más superficial posible. Yo lo manejo activa, una dosis baja de un benzodiazepínico, lo combino con propofol activa, salen los cachorros, o sea, una epidural, salen los cachorros, y una vez que salen los cachorros ya quizás la profundice un poco más a la mamá, si es que todavía no está muy profunda, yo le requiero quizás manejar mejor la analgesia, o sea, ahí ya voy modificando mi estrategia. ¿Ya? Pero por eso es que incluso las cesáreas deben ser rápidas, por eso, ¿ya? Porque el impacto, digamos, si hacemos un mal manejo anestésico, el problema lo podría tener la mamá, si es que yo la quiero tener muy superficial, pero si quizás tengo miedo de tenerla superficial y la profundizo, por lo menos la mitad de la camada se va a morir, no lo vas a recuperar. O sea, lo vas a sacar y lo vas a sacar muy deprimido, y por más que hagas manejos de resucitación o de estimulación al cachorro, ese cachorro no se logra. Entonces la anestesia marca mucho para ver qué tanto logras un cachorro, ¿ya? Porque incluso hasta reanimar cachorros es todo un chapón. Sí, tienes que estimular respiración, porque muchos de ellos por el tipo de manejo anestésico nacen en apnea, entonces no respiran, hay que estimularlos. Y hay bastantes cositas simpáticas pero trabajadoras. A mí me gusta resucitar cachorros. Entonces es bastante, sí, o sea, cuando yo hago cesárea, bueno, no yo las cesáreas, cuando hago anestesia para cesáreas, ya como a las finales las mamás se mantienen bien, pues mientras la mamá se mantiene bien, se me traigo un cachorro, lo empiezo a estimular, lo empiezo a despertar, lo empiezo a enseñar a los chicos, mira, tienes que hacer esto, lo otro, a mí me gusta. Pero bueno, bien, entonces es interesante. Ya, entonces, como les decía, entonces, hacemos un feedback de lo que está hablando. Ya. Solía pasar mucho, ¿no? Quizás algunos colegas no conocían mucho esto de la anestesia inhalatoria, sus efectos, ¿no? Y para ese boom es lo mejor, ¿no? Entonces, un paciente para una cirugía traumatológica que tiene un buen manejo analgésico con buenos bloqueos, por ejemplo un RUM o lo que fuese ya a nivel de los miembros, no necesita estar en un plano profundo, tú lo puedes tener en un plano medio o incluso un poquito más superficial, ¿ya? Y el paciente no siente el taladro, no siente nada, de verdad, y lo mantienes de medio superficial, con unos buenos bloqueos, ¿ya? Pero cuando tú no manejas bloqueos, obviamente este margen de respuesta quirúrgica va a estar bastante marcado, porque ya de por sí ese paciente viene con dolor. Si tú vas a hacer un procedimiento quirúrgico traumatológico, ya ese paciente de por sí tiene algún dolor. Si tiene una fractura, ya es un paciente que viene con dolor. Si no ha sido manejado de manera adecuada el dolor previamente, incluso el margen de dolor con el que llega la cirugía es mayor. Entonces hay mayor reto durante la cirugía para manejar dolor, ¿ya? Si tú no usas bloqueos y utilizas quizás otras herramientas para manejar dolor, probablemente sí necesitas profundizar un poco más. Entonces lo que se estilaba hacer cuando no había conocimiento de la anestesiología, ¿ya? Y te avientas a hacer anestesia. Ah, sí, yo sé, pero usar la máquina es fácil, ¿no? Tú mantenías al paciente, de lo que normalmente el isoflurano se sugiere mantenerlo alrededor de 1.3, ¿no? 1.5 CAMS, ya que es la medición en la cual medimos los gases inhalatorios. Para una cirugía traumatológica, he visto colegas que han usado 3 CAMS, ¿no? Entonces, el paciente no se murió, se despertó, ¿no? Pero, Dios santo, o sea, sabiendo cómo un halogenado genera una miorelajación vascular bastante potente, o sea, es un hecho que ese paciente está en hipotensión toda la cirugía,
Es un hecho que ese paciente va a regresar al año siguiente por un inicio de insuficiencia renal, ¿no? Entonces son cosas que quizás se desconocían, ¿no? Se desconocían y se hacían porque el paciente se moría. Entonces, mientras el paciente no se muera, todo bien, o sea, pero no es así, ¿ya? Entonces, eso tener en cuenta porque la combinación de los fármacos es muy importante. Porque si yo combino lo mejor de cada uno, ya no genera el efecto adverso. Entonces, voy a evitar incluso las morbilidades posteriores a la anestesia. Voy a tener un paciente que, aparte de despertar bonito, no va a tener ningún problema posterior. Incluso la recuperación es más rápida cuando entonces un buen manejo de dolor. Porque, ¿qué pasa? O sea, incluso la búsqueda de la amnesia con los fármacos busca eso, busca que el paciente no se acuerde para que cuando se despierte no esté despertándose su cuerpo con la memoria celular del dolor, ¿no? Ay, tengo una molestia acá, ¿no? Me estoy despertando, ¿verdad? Acá me molesta. Entonces no se acuerda. Cuando tú haces un buen manejo de dolor no se da cuenta que le duele y el paciente se para, camina, come, porque no se da cuenta que le está doliendo, ¿ya? Entonces eso mejora la recuperación. Y si el paciente ya se paró, ya comió, no se dio cuenta que le duele, mantener eso es más fácil porque ya no va a tener temor. Si el paciente se despierta con dolor, el paciente va a decir, uy, puse mi pie acá, me duele. Por más que tú manejes el dolor después, ya va a tener miedo de pisar, porque sabe que genera dolor, ¿ya? Por eso el manejo de dolor es muy importante para la recuperación. Muy bien, entonces, lo que hemos visto en el cuadrito anterior se define así, en etapas anestésicas, ¿ya? La inducción, que es en la etapa en que el paciente está despierto, ¿ya? Y se le está empezando a colocar los fármacos. La excitación o delirio, que es la parte en la cual el paciente ya empieza a tener los efectos iniciales de los fármacos y empieza como que a alterarse inicialmente porque se siente raro, ¿ya? Y la anestesia quirúrgica es justo lo que nosotros buscamos llevar a nuestro paciente, ¿ya? Quizás a un grado de inconsciencia o de relajación bastante profunda para poder hacer algún manejo un poco más cruento, ¿ya? Y la parálisis vulvar, ¿verdad? Me olvidé definirlo aquí, que es el último estadio, es cuando nuestro paciente está más cerca de San Pedro que de nosotros, ¿ya? Entonces es algo que debemos evitar que suceda, porque una vez que llega a parálisis vulvar ya no lo podemos regresar, ¿ya? Sí, claro. O se muere solo, porque está muy deprimido. Muy bien, entonces expandamos un poquito más cada una de las fases. ¿Ya? Entonces tenemos la fase del periodo 1, que es la excitación voluntaria, analgesia, pérdida de la conciencia. O sea, aquí es donde ya estamos empezando a colocar los fármacos, ¿no? Posiblemente el paciente empieza a forcejear un poco, ¿no? En lo que le sujeta, le pones el fármaco, ¿no? Y se puede empezar a evidenciar que el paciente empieza a segregar adrenalina, ¿no? Porque el paciente se empieza a sentir en peligro, porque estás haciendo algo raro, ¿no? Le estás cogiendo, le estás poniendo algo en la vía, siente que todo el mundo se mueve, todo el mundo me agarra, ¿no? El tono muscular, la dilatación de la pupila, la salivación, puede observarse incontinencia urinaria y fecal. ¿Por qué? Porque está en alerta, en estado de alerta, ¿no? Va a tener todavía movimientos voluntarios porque todavía está consciente, ¿ya? Y bueno, aquí es donde ya se inicia la analgesia, ¿no? Ya se le pone, o sea, es donde aplicamos la MPA, ¿ya? La MPA, que es la medicación preanestésica, ¿ya? La medicación preanestésica es la combinación de fármacos que me van a ayudar a iniciar el proceso de la anestesia. O sea, ya voy preparando a mi paciente para que ya entre hacia el proceso de inducción de manera más relajada, más tranquila, con el manejo de dolor, ¿ya? Entonces hay una conciencia imperfecta porque le estamos colocando ciertos fármacos que lo van a tranquilizar un poquito, pero todavía está consciente, ¿ya? Entonces, inmediatamente después del periodo 1 venimos al periodo 2, que es el periodo de delirio, ¿ya? Donde vamos a ver una excitación involuntaria, o sea, va a empezar a tener quizás movimientos reflejos de querer escapar, ¿ya? No va a estar tan consciente de lo que hace, pero va a tener estímulos de escape de manera inconsciente, o sea, el parasimpático en todo su esplendor, ¿ya? Va a haber un inicio de la pérdida de la conciencia y es como que el parasimpático le dice, aguanta, resiste. Entonces el paciente empieza a querer como que levantarse y en esa lucha donde vamos a ver movimientos involuntarios.
involuntarios, el paciente se empieza a excitar. Tener mucho cuidado con caída de los pacientes en esta etapa, ya es bastante común. Si yo no tengo una buena sujeción y mi paciente tiene delirio, ya es muy común en gatos sobre todo que se tire como pescado, ya me pasó una vez. Sí, ya que se tira como pescado, no puede mover los miembros, pero ¡pum! Se tira, así se estrella, ¿no? Y pasa, perros también, ya, pero los gatos son de vez en cuando. Ya, taquicardia, dilatación pupilar, ¿no? Ya, incluso empieza a tener ya un nistagmo, ¿no? Por la misma lucha de querer reducir esa actividad cerebral, ¿ya? Entonces, como se darán cuenta, es una etapa bastante estresante y debe ser muy rápida, ¿no? Apenas veo los efectos que me da la MPA, ya empiezo a inducir. O sea, inmediatamente, ¿no? O sea, yo ya veo que se empieza a dar esto y paso a la etapa 3, lo induzco. ¿Ya? Y una vez que lo induzco, ya lo estoy llevando a la anestesia quirúrgica. Aquí ya vamos a tener una depresión del sistema nervioso central, ¿ya? Del encéfalo y de la médula espinal. ¿Ya? Entonces, aquí ya el paciente entra en la inconsciencia. Ya vamos a tener un buen manejo de analgesia. Acá empezamos a ver que ya reducen los reflejos, así como vimos en el cuadro anterior, que empiezan a reducir. Tenemos la relajación muscular, o sea, no van a haber movimientos ya voluntarios, ¿ya? Ni involuntarios tampoco, ¿ya? Y aquí ya podemos hacer las intervenciones quirúrgicas o cualquier procedimiento cruento donde necesitamos que el paciente esté inconsciente, ¿ya? Y se divide en los 4 planos, ¿no? Hasta la parálisis pulvar. Ahora, cuando tenemos el plano 1, ¿ya? En el plano 1 vamos a ver que hay una reducción del tono muscular, va a haber una respiración lenta e irregular, los reflejos van a estar reprimidos pero presentes. Entonces yo quizás voy a ver, le toco los deditos y empieza a ser así, ¿no? Le empiezo a pellizcar en alguna zona y quizás todavía hay cierto estímulo, ¿ya? Cojo el párpado y va a tener reflejo de parpadeo, ya va a tener reflejo al estímulo. El globo ocular todavía va a estar fijo y a veces empieza a haber nistagmo, ¿ya? Eso quiere decir que ya está empezando. El nistagmo, por lo general, lo observamos cuando el paciente está despertando, ¿ya? Entonces, así como entra en cada fase, igualito sale, ¿ya? Entonces, cuando sale y pasa de nuevo por el plano 1, donde mayormente sí podemos observar un nistagmo, ¿ya? Antes que entre la fase de delirio de reversa, ¿ya? Y bueno, ya hay una miosis, ¿no? Una respuesta también al estímulo luminoso, ¿no? Y le pongo luz y va a empezar a manifestar. Entonces, lo que vamos a observar es esto de aquí, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos, hay un estímulo en el párpado y el paciente empieza a... ¿ya? Entre estos dos está un poquito más profundo, ¿ya? Porque ya hay cierta rotación, pero todavía hay estímulo a la palpación, ¿ya? El otro sí lo tiene, ¿cómo se llama? Centrado el ojo, pero sí hay Ajá, es que uno ya lo tiene rotado. Ya. Después tenemos el periodo 3, el plano 2. ¿Ya? Aquí ya tenemos una relajación muscular más profunda, una ausencia del reflejo interdigital, o sea, yo le peñizco los dedos, no los mueve, no siente. El globo ocular aquí ya empieza a rotar, ¿ya? Va a estar fijo pero rotado, ¿ya? De ventromedial. Y ya voy a observar una miosis. Entonces, aquí voy a observar esto, ¿no? ¿Ves? Mira, le toco el párpado y no lo mueves. Y lo tiene rotado el ojo. Luego tenemos el plano 3, ¿ya? Acá hay una gran depresión del tono muscular, una protrusión del tercer párpado, ¿no? Como podemos... bueno, este ya tiene un cherry eye, pero me lo protruye más, ¿ya? Ahora, no es que cuando yo tengo un cherry eye siempre tengo que llevarlo al plano 3, no, ¿ya? Sino que justo esta imagen se prestaba para observar la producción del cherry eye, ¿no? Ahora hay otras técnicas para estimular la producción de la relajación mayor del tercer párpado, sin necesidad de mandarlo al plano 3, ¿ya? Bueno, hay pulso, puede haber pulso rápido como compensación a una bradicardia, que está más profundo, ¿ya?
Vamos a tener respiración deprimida, ya una disminución de la presión arterial, las mucosas quizás empiezan a empalidecerse un poquito, porque cuando el paciente empieza a deprimirse mucho, entra en bradicardia, quizás empieza a entrar en hipotensión. Un mecanismo inicial que hace el cuerpo ante una hipotensión es la vasoconstricción periférica, ¿ya? Entonces probablemente por ahí podemos ver las mucosas un poco más pálidas por vasoconstricción periférica, ¿ya? Ahí no hay pérdida completa de los reflejos, y la pupila, ¿se acuerdan que vimos en el cuadro de escala de Weber, que la pupila ya se dilataba, ¿no? Entonces lo vamos a ver centrado así como se ve aquí, pero dilatado la pupila. Ahora, el periodo 4, que es la parálisis vulvar, ya es animal en peligro de muerte, ¿no? Es que ya tiene una depresión del sistema nervioso muy peligrosa, la respiración es laringotraqueal, los latidos cardíacos, la presión sanguínea están muy disminuidas, ¿no? La dilatación de la pupila tiene una midriasis muy marcada, ¿ya? Ahí ya quizás ya no vemos respuesta a la luz, ¿ya? Más bien le decimos, ven a esta luz, no, se está yendo a otra luz. Relajación de esfínteres, ¿no? Ahí a veces incluso el paciente empieza a miccionar, empieza a ver que se defeca, ¿no? Entonces, y la hipotermia severa, ¿ya? Por eso es que importante también es manejar la temperatura durante el procedimiento anestésico, porque eso también estimula que no se descompense en sí todo, ¿no? Ahora, las fases o tiempos anestésicos, ¿ya? Una cosa son las etapas, ¿ya? Que es cómo se desarrolla la anestesia, ¿ya? Y las fases o tiempos anestésicos es cada periodo según los fármacos que vamos a colocar, ¿ya? Entonces, principalmente son 4, pero podemos agregar un quinto punto, ¿ya? Tenemos la medicación preanestésica, que es donde colocamos los fármacos que van a prepararme al paciente para la anestesia general, para llevarlo, digamos, a una dosis de inducción menor, porque algo que tenemos que tener muy en cuenta es que la mayoría de fármacos que utilizamos para anestesiología son inhibidores del sistema nervioso central. Entonces, si son inhibidores del sistema nervioso central, siempre van a ser hipotensores, vasodilatadores, entonces ponen mucho en riesgo la vida del paciente, ¿ya? Entonces, la mejor manera de llevar de manera balanceada una anestesia es utilizar menos dosis, pero en combinación, ¿ya? El mantenimiento es una vez que yo tengo a mi paciente en un plano quirúrgico que yo deseo que el paciente está más adecuado para lo que le van a realizar, lo mantengo en este plano, ¿ya? Mantenimiento, bueno, ahora vamos a ver más ampliamente. La recuperación es como mi paciente empieza a salir de la anestesia general a la cual yo lo he inducido, pero lo ideal es que sea una recuperación tranquila, ¿no? Y el manejo de dolor postoperatorio, en realidad esa es una función de nosotros los anestesistas, pero trabajamos conjuntamente con los médicos internistas para poder mantener un buen manejo de dolor, ¿no? Y lo ideal es buscar este tipo de despertar, ¿no? Estos pacientitos despiertan todavía medio desorientados, pero contentos dentro de todo, ¿no? Como el amor. Entonces, vamos a desglosar un poco más. ¿Qué es la medicación preanestésica conocida como MPA? ¿Ya? Puede ser una contención química, ¿no? A veces hay pacientes que son muy nerviosos y que buscamos poder colocarle un catéter, poder anestesiarlo de manera general, pero no se dejan, ¿no? Entonces hay que inmovilizarlos químicamente, ¿no? Utilizamos combinación de fármacos que lo sedan, lo tranquilizan y lo inmovilizan, ¿ya? Pero todavía está consciente, entonces buscamos llevarlo a la hipnosis y en la inducción, ¿ya? Entonces aquí es donde también nosotros utilizamos la analgesia, ya sea profiláctica o preventiva, ¿no? Si es un paciente que viene por una fractura, ya se supone que previo a la cirugía, mientras le iban sacando sus riesgos quirúrgicos, tenía que tener algún protocolo de manejo de dolor, ¿ya? El cual continuamos en la MPA y reforzamos durante la cirugía, ¿ya? Ahora, preventivo, una paciente para una castración electiva, no viene con una lesión, no ha estado usando ningún analgésico, pero tengo que colocarle en la MPA para
evitar que tenga un dolor sostenido y se pueda recuperar más rápido, porque no se va a dar cuenta que tiene dolor, ¿ya? La reversión de la bradicardia marcada inducida por otros fármacos. Aquí es donde nosotros tratamos de estabilizar a nuestro paciente. Los fármacos que utilizamos para inducción, ya, aquí al menos es propofol, ya, pero en realidad hay muchos, ya, la faxolona, está el etomidato, pero no son de muy fácil acceso para nosotros aquí en Perú. Entonces, igual, ¿no? En esos casos, el etomidato no tanto, genera bradicardia, pero no tan marcada como el propofol y la faloxona, pero son fármacos que son hipotensores, generan bradicardia, pueden generar reducción de la frecuencia respiratoria. Entonces, si yo tengo un paciente que ya llega en esas condiciones y lo induzco con el propofol, lo voy a profundizar mucho o incluso puedo poner en riesgo su vida, ¿ya? Pero sí necesito ponerle el fármaco porque necesito llevarlo a la inconsciencia para poder hacer un procedimiento quirúrgico. Entonces en la MPA, si yo veo que quizás mi medicación preanestésica lo deprimió mucho, aquí es donde yo regulo cosas. Por ejemplo, aquí puedo agregar vitamina, puedo aplicar si yo estoy usando un alfa-2 agonista, usar quizás un antagonista para sacarme un poco del fármaco o sacarlo por completo y sustituirlo por otro. O sea, aquí es donde yo hago los cambios, ¿ya? Para que el paciente entre lo más estable posible ya en la inducción, ¿no? También reducción de secreciones, a veces por la misma ansiedad con la que el paciente está entrando al procedimiento, empieza a tener un aumento de secreciones tanto en las vías, en la tráquea como a niveles bucal, ¿no? Empiezas a tener cialorrea, ¿ya? O empieza a tener mucosidad a nivel de la tráquea. Eso me puede generar una obstrucción en el tubo endotraqueal. Entonces aquí es donde yo tengo que observar si hay una reducción quizás de la capnografía, ¿no? Entonces yo digo, puede haber alguna obstrucción de alguna secreción, lo limpio todo antes de inducir, ¿ya? ¿Qué fármacos utilizamos en la medicación preanestésica? Tranquilizantes, analgésicos y podemos usar también anticolinérgicos, ¿ya? Entonces, tranquilizantes podemos usar acepromacina, diazepam, midazolam, silacina, medetomidina, dexmedetomidina, o sea, principalmente fenotesínicos, benzodiazepínicos y alfa-2 agonistas, ¿ya? En combinación, uno solo, dependiendo del caso, ¿ya? Como analgésicos, ¿no? Opioides y AINES, pero principalmente opioides, ¿ya? Los AINES más bien se podrían considerar como un complemento quizás a un protocolo previo, ¿no? Con el que viene el paciente, ¿no? Es un paciente que viene por una obstrucción intestinal, ¿no? Y ahí viene con su protocolo, ¿no? Entonces, si le toca justo su protocolo de analgesia, ya se lo podemos poner ahí antes de la cirugía, ¿ya? Anticolinérgicos. Los anticolinérgicos como la atropina y el glipopirrolato me van a generar reducción de la salivación, así como quizás un aumento de la frecuencia cardíaca cuando tenemos una depresión marcada, ¿ya? Son ionotrópicos y me van a generar contracción un aumento del gasto cardíaco, ¿no? Y me van a generar un aumento de la contracción vascular también. No son parte de la MPA en el sentido de que están dentro de la estrategia, pero sí, por eso que tienen sus asteriscos, pero sí se puede usar si es que lo requiero. O sea, si yo tengo un paciente con una bradicardia muy marcada, yo puedo usar un anticolinérgico para poder aumentar frecuencia cardíaca. Ojo, siempre y cuando no sea un alfa-2 agonista el que me está generando esa bajada, ¿ya? Porque, ¿qué hacen los alfa-2 agonistas al inicio del uso? Me van a generar, como el alfa-2 agonista me genera una bradicardia, ¿ya? Por lo mismo que hay segregación de norepinefrina y ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Claro, ya la contracción de los vasos, hay una dilatación también de los vasos. Entonces, para querer recuperar esa bradicardia que se está dando, lo que va a hacer el cuerpo es aumentar
ya la presión inicialmente, o sea, va a empezar a aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar el gasto cardíaco, aumentar la contractibilidad como compensación. Posterior a eso, como ya ve que todo se mantiene igual y que está normal, ya desactiva ese mecanismo de compensación y hay una vasodilatación más bien posterior, pero inicialmente hay una vasoconstricción. Entonces, si yo estoy utilizando un alfa-2 agonista, donde yo sé que inmediatamente después voy a tener una vasoconstricción como compensación, pero con una bradicardia persistente, y yo le pongo una atropina que me genera vasoconstricción, ¿qué voy a generar? Un caos ahí. Entonces, si yo estoy usando un alfa-2 agonista, no voy a usar una atropina. En tal caso, si tengo un paciente muy deprimido y requiero sacarlo de una bradicardia muy profunda, revierto. Ya le pongo un antagonista. Ya antes de yo empezar a poner una atropina. Ahora, si yo tengo un paciente donde tiene secreciones salivales muy intensas, ¿no? Secreciones en la tráquea, ¿no? ¿Puedo utilizar el anticolinérgico a pesar de haber usado el alfa-2 agonista? Sí, pero la dosis que se utiliza para generar o inducir una taquicardia y la dosis que se utiliza para reducir las secreciones salivales es bastante diferente, de 4 veces menos la dosis, entonces no me genera el efecto de ionotrópico, o sea, no me va a aumentar la frecuencia cardíaca, no me va a generar vasoconstricción. Entonces ahí sí lo puedo usar en una dosis muy mínima, solamente para bloquear las secreciones. Ahora, la inducción. Como alternativa farmacológica, es la alternativa farmacológica para inducir por vía intravenosa. La inducción es cuando yo ya llevo a mi paciente a un estado de inconsciencia, ¿ya? Lo puedo hacer tanto con fármacos vía intravenosa como también con fármacos halogenados, o sea, inhalatorios, ¿ya? La mejor manera de hacer una inducción, para mi criterio, es siempre usando una tía, entonces es preferible utilizar anestésicos inyectados, ¿ya? Ahora, ¿qué puedo usar? Puedo usar un barbitúrico como el tiopental. El tiopental es un barbitúrico de corta acción, pero es de corta acción, como sí creo que eso les hablé la semana pasada, ¿no? Es de corta acción, pero es una corta acción de 30 minutos, que tampoco no es tan mínimo, ¿no? Entonces, digamos que en la actualidad ya no es un fármaco de nuestra elección anestésica, ¿ya? El propofol sí tiene una duración corta, dura 6-7 minutos, entonces ante una situación adversa yo convenzo a mi paciente, lo estimulo hasta que se le vaya el efecto y se acabó el problema, ¿no? El etomidato es un poco más seguro, incluso en pacientes que tienen problemas cardiovasculares se utiliza y me genera un buen margen de seguridad a nivel cardiovascular. Ya, la faloxona, como si fuera el primo del propofol, son muy similares, pero el impacto en efectos adversos es un poco menor también, ¿ya? Puedo también utilizar una combinación de diazepam y ketamina también. El diazepam como benzodiazepínico me va a generar también una hipnosis, pero es una hipnosis leve a diferencia del propofol, ¿ya? Cuando lo combino con ketamina me va a generar el efecto disociativo, ¿ya? O sea, el paciente se va a dejar manipular todo lo que quiera, porque es como que va a desconectar la parte consciente de todo lo que es el movimiento periférico. O sea, de todo lo que es movimiento muscular lo va a desconectar, pero el paciente es consciente, o sea, puede escuchar, puede estar alerta. El benzodiazepínico más bien me va a anular un poquito ese efecto de conciencia, porque lo va a inducir a una hipnosis leve, ¿no? Entonces, para procedimientos no tan cruentos, se puede utilizar esa asociación. Por eso es que nosotros observamos quizás en campañas que pueden hacer para una castración, solamente el propofol no usan ketamina diazepam o ketamina silacina, porque sí generas un grado de hipnosis leve y las castraciones, por ejemplo, en gato, un cirujano experimentado te lo hace en 3 minutos. Y esto es, sí, porque es un autonudo nada más y le dejas el escroto abierto, eso no tienes más nada que hacer. Pierdes más tiempo entre que lo acomodas en la mesa que en lo que el cirujano hace su infusión, saca los testículos, le hace el autonudo, le hace el corte. En gatos es súper rápido. Una consulta, ¿en vez de diazepam se podría utilizar el midazolam también o no? Sí. El diazepam me da un margen mayor de hipnosis que el midazolam, pero el midazolam es más seguro a nivel de efectos adversos, ¿ya? Entonces es como que me va a estimular un poquito menos al GABA.
entonces va a estar un poco más estable con el midazolam que con el diazepam, ¿ya? Después también tenemos la combinación del solazepam, que también es otro benzodiazepínico, y la tiletamida. La tiletamida, esta viene en combinación, ¿ya? O sea, es un fármaco, comercialmente se llama Soletil, que se usa en perros y gatos. No lo usamos quizás con mucha frecuencia entre nosotros los veterinarios de menores, pero sí se utiliza más para pacientes silvestres, ¿ya? Como ya están combinados, me ayuda mucho, por ejemplo, para elaboración de dardos, ¿ya? Entonces elaboro dardos y con eso yo puedo inmovilizar, no sé, a una cebra, a un venado, ¿no? Si es que quiero hacer quizás algún tipo de control médico en un zoológico, ¿no? Entonces me ayuda mucho, ¿ya? Ahora, tener en cuenta que cuando hacemos una inducción, lo ideal es que nuestro paciente esté intubado, ¿ya? Entonces, ¿por qué quizás no utilizamos como primera alternativa ketamina y diazepam como para una inducción anestésica? Quizás si yo lo combino esto con un alfa-2 agonista, sí voy a poder intubarlo, pero si yo tengo solo esta combinación benzodiazepínico con una ketamina, no voy a poder intubarlo porque no va a haber relajación laríngea, y yo necesito la relajación laríngea para poder ingresar el tubo, ¿ya? Entonces, si lo combino con un alfa-2 agonista, sí me va a generar una miorelajación mayor, donde sí puedo yo intubar, ¿ya? Pero por eso es que el propofol, el etomidato, la faloxona sí me generan esa relajación a nivel laringeal que me permite intubar, ¿ya? A ver, y es importante tener un paciente intubado, porque ante una situación de emergencia yo necesito tres cosas principales: las vías aéreas abiertas, necesito una vía venosa permeable, y necesito que haya una circulación constante, ¿ya? Entonces, si yo tengo esas tres cosas, perfecto, todo bien, ¿ya? Entonces, las vías aéreas permeables me las va a dar un tubo endotraqueal, ¿no? La vía venosa abierta me la va a dar el catéter venoso que yo le pongo al paciente, ¿no? Y definitivamente que hay una circulación, es el monitoreo que yo estoy viendo que realmente hay un gasto cardíaco adecuado, ¿no? Entonces, mientras esas tres cosas estén ahí, tienes mayor éxito de resucitar a un paciente en anestesia. Es más, los porcentajes de resucitación de pacientes cuando están sometidos bajo anestesia son mucho más altos que en pacientes que no están sometidos a una anestesia. Es más fácil resucitar a un paciente anestesiado que un paciente que quizás viene por una emergencia, ¿no? Ahora, tener en cuenta que se llaman esos fármacos de aquí fármacos de anestésicos generales de corta duración, ¿no? Porque si hablamos ya de larga o de mediana duración, estamos hablando, por ejemplo, de un pentobarbital, ¿no? Que me dura 1 hora y media. Ahora tenemos, para el mantenimiento, ¿ya? Aquí estamos hablando del mantenimiento, ¿no? Ya habíamos hablado de MPA, inducción, mantenimiento. En mantenimiento yo puedo mantener a mi paciente de tres maneras. DIVA, ¿ya? Que es la combinación del inductor, ¿no? Del fármaco que me está generando la hipnosis, ¿ya? Que puede ser propofol, puede ser tiopental, puede ser un pentobarbital. La ketamina se utiliza dentro de una activa más quizás como un manejo analgésico que como un manejo de mantenimiento. Hace muchos años, cuando yo empecé a hacer anestesia, cuando yo aprendí a hacer anestesia, no era tan popular el propofol, o sea, no usábamos más ketamina, y la ketamina se utilizaba como mantenimiento. Pero realmente es horrible porque ese paciente se despierta con una hiperestesia horrible, que se le conoce como delirio. No es delirio, delirio es la fase inicial de ingreso anestésico. Cuando el paciente despierta, si bien parece que estuviera delirando, no es delirio, ¿no? O sea, el nombre técnico es una hiperestesia, que el paciente, como está desconectado, se reconecta y viene toda la información de todos los estímulos sensoriales de golpe. Entonces lo siente de golpe y siente todo a la vez. Es como que siente
la luz lo siente más intenso, los sonidos lo siente más intenso. Es un periodo corto, pero traumático. Para el veterinario que no sabe, traumático, es horrible. Despiertan llorando, gritando, ¿no? Y si tienes al paciente afuera, dicen, ¿qué le están haciendo? Entonces, de verdad es un despertar feo, pero bueno. Igual se utiliza ahora nativa, pero como analgesia. Como analgesia no genera ese efecto, ¿ya? Y bueno, como analgésicos adicionales los opioides, ¿no? Que es el fentanilo, el fentanilo, la morfina. Yo por particular no uso la morfina porque a mí sí me genera, en la mayoría de pacientes me genera la émesis, ¿no? Es más marcada la émesis que los otros opioides, ¿ya? La desmetomidina, la desmetomidina, ¿ya? También se puede usar como mantenimiento. Me va a promover la analgesia y también me va a promover un poco la biorelajación, ¿no? Entonces me va a mantener un buen plano al paciente. Y igual, ¿no? Tú lo cortas el mantenimiento, le pones el antagonista y se desperta, ¿no? O sea, se le va el efecto rápido. Ahora, si yo voy a usar una inhalatoria, voy a utilizar un agente halogenado, ¿ya? Isoflurano, sevoflurano, alotano, euflurano, ¿ya? Más popularmente nosotros utilizamos isoflurano y sevoflurano, ¿no? Alotano ya no lo usamos mucho, el euflurano también es bueno, pero bueno, no lo manejamos acá. Y la PIVA, que es la combinación de ambas, ¿ya? A mí en lo particular me gusta más hacer la combinación, pero si tengo un paciente que quizás tiene un mayor riesgo de hipotensión, reduzco mucho la inhalatoria, ¿no? A veces incluso lo mantengo solo en PIVA, dependiendo del caso, ¿ya? Entonces, eso sería la PIVA, ¿no? Y obviamente esto combinado con bloqueos locorregionales, es una cosa muy bonita que haces en anestesia. Y esta es la última diapositiva que nos han dejado. Ya. Tipos de fármacos y su mecanismo de acción, ¿ya? Cuando hablamos de los fármacos inhalatorios, hablamos de los halogenados, ¿no? El euflurano, el alotano, el isoflurano, el sevoflurano, ¿ya? En realidad no existe o no se conoce de qué manera es su farmacocinética exacta, pero sí se sabe que ingresa a las vías pulmonares, ¿no? Se genera se metaboliza ahí y sale, ¿ya? Entonces hace su acción y sale. La acción va directamente a los receptores GABA, ¿no? Lo que va a generar la apertura del receptor, ¿no? Lo cual va a generar que haya un mayor ingreso de cloro en la neurona, ¿no? Y lo hiperpolariza y genera la inhibición del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces más o menos esa es la idea. Con referente a los intravenosos, los barbitúricos, el tiopental y el pentobarbital, ya habíamos visto que lo que va a generar es la apertura del GABA y una apertura y un ingreso del cloro. A nivel de los benzodiazepínicos, que tenemos el midazolam, el diazepam, el alprazolam, el clonazepam, van a también tener una acción directa en el GABA, ¿ya? Diferencia que el barbitúrico va a generar una mayor amplitud del canal del GABA, ¿ya? En cambio, los benzodiazepínicos necesitan de que el GABA esté en su sitio de acción para que el canal se aperture, ¿ya? Si no hay GABA en su sitio de acción, en el receptor GABA, y llega diazepam o llega midazolam, no se va a abrir ese canal. Pero si está GABA, sí se abre el canal junto con diazepam. Pero el que te va a aperturar más el canal es el barbitúrico, por eso es que te genera una mayor profundidad en lo que es hipnosis, ¿ya? A diferencia del benzodiazepínico. Y aparte te dura un poco más, ¿no? Porque sus sitios de acción de ellos están dentro del canal, entonces ellos lo abren desde adentro del canal, ¿ya? En el caso de los opioides, fentanilo y morfina, tenemos los agonistas receptores de los opioides que están en todo el sistema nervioso central, ¿no? Principalmente mu, kappa, delta, ¿no? Más mu es el que más hay, ¿ya? Y los disociativos, como la ketamina, que más bien va a antagonizar un receptor que activa, ¿no? Que es el NMDA, ¿ya? Entonces, se activa cuando hay estímulo doloroso, se activa cuando hay alguna sensación de alerta, ¿no? Cuando el paciente tiene que excitarse, ¿y qué hace la ketamina? Lo bloquea, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces